Perdón por el retraso, pero el otro dispositivo que estábamos usando de repente no nos estaba funcionando muy bien. Muy buenas noches, qué gusto de estar con ustedes en esta hora. Sí tuvimos que apagar y finalizar, pero ahorita ya estamos iniciando de nuevo. Y entonces pues es un gusto estar con ustedes en esta hora. Y pues ya estamos listos para empezar con el favor de Dios. Voy a pedir a mi esposa que haga una pequeña oración para iniciar. Sí, Señor, en esta noche te damos gracias por Sí, tu Señor. presencia en nuestras vidas. Te pedimos que tú bendigas este tiempo de clase, que tu Espíritu Sí, Santo sea el que esté fluyendo y esté enseñando sí, te a pido cada en uno, Señor, todo lo que necesitamos el nombre de aprender, Jesús. adquirir para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues sí, y en realidad tenemos una clase muy densa de conocimiento, de palabras, de enseñanza. Tengan su cuaderno listo para tomar notas. Hoy nos toca hablar de un don que es muy importante y pues sí necesitamos hacer algunas puntualizaciones, pero sobre todo queremos que quede como claro que es un anhelo del corazón nuestro, pero por supuesto de Dios, que todos aprendamos a entender y a movernos en este tipo de cosas, ¿verdad? En este caso es el don de profecía. Así Ujú. es. Estuvimos hablando la semana pasada de los otros dos dones, de y ahora toca del de lenguas y del de interpretación de Sí, lenguas. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar de don de profecía y esperamos pues poder abarcar todo lo que queremos decirles porque realmente hay mucho que decir de este don. Pero bueno, pues vamos a dar inicio con el tema ya. Y así como los otros dones, ¿qué es el don de profecía? Pues igual, así como todos los dones que hemos hablado, son habilidades sobrenaturales que vienen dadas por el Espíritu Santo de Dios a sus hijos. Y de la misma manera en la palabra dice que podemos anhelarlo igual que los otros dones. De hecho, es muy importante que podamos fluir como iglesia en este don, porque es un don que trae mucha edificación a la iglesia cuando se utiliza y ahorita vamos a explicar cómo es que funciona. Entonces, este don es una habilidad dada por el Señor, por el Espíritu Santo a los creyentes y el creyente da un mensaje a una persona o a la iglesia, a una congregación en su propio idioma, ¿no? Que estábamos hablando la semana pasada que el don de diversos géneros de lenguas, pues pueden ser idiomas que la persona no conoce, pero que el Señor puede dar la interpretación. En el caso de la profecía es un mensaje directo que viene de parte de Dios y que utiliza a las personas en su propio idioma para dar un mensaje. quiero puntualizar algunas cosas de lo que está diciendo mi esposa. Efectivamente, es un mensaje que, primero que nada, es sobrenatural. Y eso ya de una vez anótenlo. No, la profecía no es algo que yo estudié, que yo aprendí, que yo preconcebí o que yo tengo una información que entonces viene a mi cabeza. No, no, no. Es algo que fluye, que brota, que emana, que es espontáneo, vamos a decirlo de alguna manera, sobrenaturalmente, es dado por el Espíritu Santo. Y cuando dice mi esposa que viene directamente, no significa necesariamente que solo se hable, sean palabras lo que viene, porque hay diferentes maneras como se puede recibir de parte de Dios una palabra de profecía. Entonces, en ese caso, sí es directo, pero puede ser una visión, un sueño, algo que viene como literalmente una voz audible. En fin, hay diferentes maneras de cómo podemos recibir esta palabra de profecía. Ahora, lo importante de entender es que existe una separación entre lo que es propiamente el don de palabra de profecía o el don de profecía y lo que es el oficio de profeta, ¿sí? Ahorita vamos a explicar un poquito más eso, pero quiero que desde ahorita ya vayamos entendiéndonos. Prácticamente todos los creyentes llenos del Espíritu Santo es probable, lo más seguro, que en algún momento de su vida tengan de parte de Dios una manifestación de este don profético. Así dice Primera de Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así es. Esas tres cosas no nada más son para la profecía, son para cualquier cosa que nosotros queramos hacer
para Dios. Si yo predico, tiene que tener esas características. Siempre, cualquier mensaje, ya sea profético o de cualquier tipo, tiene, apunte eso también, como centro a Jesucristo. Jesús es el centro de la profecía y todo mensaje es el centro de la todo mensaje que demos de parte de Dios, el centro es Jesús. El Espíritu Santo nos va a llevar a exaltar a Jesús, a reconocer a Jesús, a proclamar a Jesús, en fin, todo es así. Entonces la profecía, ya sea que un profeta hable o que haya un don de profecía o que sea una predicación o lo que sea, siempre tiene que ser cristocéntrica para que esté correctamente llevada, vamos a decir. Y lo que dice mi esposa es que tiene 3 características. Así es. Que pueden ser las que contienen el mensaje. Sí, conforme lo que... Anótelo, por favor. Conforme lo que vemos en este pasaje, en 1 Corintios 14, 3, este don pues es para edificación, exhortación y consolación. Ahorita vamos a explicar lo que es cada cosa, pero apúntelo. Edificación, exhortación y consolación. En ninguna parte aparece la palabra juicio en el don de profecía, por favor. Así es. Ni manipulación. Bueno, pero vamos a dar algunos lineamientos, ¿no? De cómo debe ser la profecía, pero estamos viendo entonces que es un regalo de Dios también, es algo que viene de parte de Él, y la persona que lo recibe como requisito debe ser alguien que ha recibido al Señor, que se ha convertido a Él, que es su hijo, y que además tiene un compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque precisamente está dando o pretendiendo dar palabras de parte de Él para poder tener la certeza de que alguien que es un siervo al cual podemos escuchar, ¿verdad? O darle oídos a lo que está diciendo, pues tiene que ser una persona que conoce la palabra, que tiene un buen testimonio, que tiene una comunión con el Señor, y eso a nosotros nos va a dar una seguridad, ¿no? Por lo menos nos va a dar una mayor seguridad. Sí. Porque somos humanos y nos podemos equivocar. Pero yo quiero retomar un poquito de lo que está diciendo mi esposa, porque acuérdense que los dones son irrevocables y las personas podrían no estar completamente correctas y de todas maneras fluir. El problema que pasa específicamente cuando habla la gente de parte de Dios, si no está bien en su vida, es que va a hacer cosas torcidas, chuecas. Lo que salga de esa persona no es confiable o no podemos considerarlo como algo confiable, que es lo que está diciendo mi esposa ahorita. Eso necesita usted saberlo. Es decir, una persona que que ha recibido dones de parte de Dios, Dios no se los quita nunca. Va a seguir fluyendo en ellos. Este también es un caso de esos, pero es muy peligroso que una persona que no está bien delante de Dios fluya en un don como este. ¿Por qué? Porque es un don que de alguna manera estamos diciendo que es una voz de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, si una persona no está bien, si sus principios están torcidos o chuecos o sucios o dañados o pervertidos inclusive, lo que salga de esa persona pues no va a ser confiable. No podemos decir, pues sí, no, porque hay un gran riesgo de que esa persona, aunque en algunas ocasiones haya profetizado o hablado cosas más o menos bien, por la vida que está llevando, por el pecado en el que está, por la forma como está haciendo las cosas, de repente puede estar diciendo algo completamente ajeno a Dios, aunque de origen el don sí hubiera sido correcto. Así es. Y es algo que nosotros que estamos estudiando eso lo tenemos que considerar y tomar con mucha seriedad, porque aunque el Señor lo da, y a veces hay quien dice, bueno, ¿por qué le dio este don a esta persona que a mi juicio no se lo merece? O no sé, el Señor lo da a quien Él quiere, pero la persona que lo recibe tiene la responsabilidad de llevar una vida correcta y una vida de la que pueda pues responder delante de cualquiera que pregunte, ¿no? Incluso dar buenas cuentas al Señor en su momento del uso de ese don, ¿no? Entonces, y bueno, en la palabra podemos encontrar que cualquier persona puede recibir este don, pero ciertamente puede ser que la persona esté hablando por el Espíritu de Dios o puede ser que esté hablando
de su carne, de su corazón, porque sabe o conoce a la gente o sus circunstancias o sus problemas, o si la persona no cuidó su vida espiritual, incluso puede venir un espíritu que no es de Dios a engañarla y entonces puede estar hablando algo que no viene de Dios. Entonces, para concluir un poquito, redondear la idea, es una bendición, es necesario, lo queremos fomentar, es de parte de Dios, pero sí hay una responsabilidad muy grande de parte de quien lo recibe para estar cultivando la oración, la palabra, la obediencia, la santidad. ¿Me explico? Es fascinante que Dios pueda considerarnos para usarnos de esta manera y nuestra forma de corresponderle al Señor es ser cuidadosos con nuestra vida personal, con nuestros pensamientos, a lo como nosotros nos vamos a dedicar. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí porque hemos estado notando por diferentes personas con las que hemos platicado y cosas que hemos oído, que muchas personas, inclusive las que puede ser que nos estén oyendo ahorita, no tienen claro de que no se necesita ser un ministro, ¿verdad? Para poder, de hecho, para tener la oportunidad de moverse en el poder y en los dones que Dios está dando. Quiero que quede claro, no tiene que ser un ministro, tiene que ser un hijo de Dios. Ahora, un hijo de Dios no puede ser una persona libertina, ajena a la santidad o lejos del compromiso de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y esto no es para los ministros, es para todos los hijos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde el momento en que Jesucristo te rescató para que tú te entregaras a Él, tú estás haciendo un compromiso de ponerte en línea con Él, para decirlo de una manera sencilla. Es decir, vivir de acuerdo a sus principios. ¿Eso qué significa? Que cada día tú y yo hacemos un compromiso de ir caminando con mayor obediencia, mayor conocimiento de la palabra, mayor cercanía por la oración, es decir, por la intimidad que vamos teniendo con Dios, y el resultado es obviamente que tenemos más libertad en Dios porque estamos con mayor santidad y mayor compromiso, ¿sí? Eso es de lo que se trata. Entonces, no es para que te espantes, diga, ay, es que difícil, qué complicado. No, no es difícil ni es complicado. Es una responsabilidad, una obligación y un privilegio que tenemos como hijos de Dios. No es solo para ministros. Quiero que quede claro. Es para todos los creyentes. Para todos. Entonces, comportarte debidamente para que fluyas en eso, no es que, ay, voy a ver si lo logro. No, lo tienes que hacer. Tienes que llegar al punto en el que te sintonizas con el Espíritu Santo y estás ahí y estás completamente seguro y convencido, porque así estás viviendo, que no tiene ningún problema el Espíritu de Dios de fluir a través de ti, que una de las formas como va a fluir es a través de la palabra de profecía, ¿sí? O de la profecía, como estamos diciendo, el don de profecía es una de las formas. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues es Dios tomando su corazón, su presencia, su espíritu y fluyendo a través de nosotros. Sí, les quiero leer, este pasaje lo mencionamos cuando empezamos a hablar de los dones, es Hechos 19, específicamente, bueno, vamos a ver el 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron que ni siquiera habían escuchado que había Espíritu Santo. Entonces, bautizó, dice aquí en el versículo 4, no, un poquito más adelante, dice versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces fue algo que, si se fijan, pues eran creyentes relativamente nuevos, ni siquiera habían escuchado acerca del Espíritu Santo, pero en ese momento que Pablo fue a verlos también para impartirles y para enseñarles, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo e inmediatamente recibieron los dones del Señor, ¿no? En este caso estaban hablando en lenguas, pero también dice este versículo que empezaron a profetizar
¿no? Ellos no recibieron en ese momento instrucción acerca de nada, sino que el Espíritu Santo, acerca de dones me refiero a esta enseñanza que, por ejemplo, estamos ya teniendo nosotros, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos, los llenó, les dio dones y ellos empezaron a manifestarlos en ese mismo momento. Así es. Entonces quiere decir que no es que sean tan difíciles, de hecho no debemos de verlo. Yo quiero que tú y yo aprendamos a romper con aquellas cosas que son herencias de religiosidad y de cosas que muy probablemente nada tengan que ver, ¿verdad? Con nuestra forma de ver las cosas por esas herencias, sino que Dios todo lo hace de una manera más sencilla. Si un niño le dices algo, el niño lo cree y el niño lo hace. Así es como Dios quiere que hagamos. Dios quiere que seamos como niños, que si Él dice algo, tú lo recibes y tú lo haces, porque Él lo dijo, sin cuestionamientos. El problema es cuando traemos la carga de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho, y todavía estamos batallando de que si seremos o no seremos, y justos y dignos, y no sé qué tanto, y en realidad lo que tenemos que hacer es, pues ahora sí que creerle, bien fácil, creerle, ¿no? Y descansar con nuestra fe en que Él nos ha perdonado, si nos arrepentimos, claro, obviamente estamos hablando de una vida de humildad, de cercanía con Él. ¿Por qué es tan importante este punto ahorita en la clase que estamos dando de guerra espiritual? Es muy importante porque en un momento determinado nosotros tenemos que tener claro que tenemos la fuerza, la autoridad, el nombre de Jesús, las herramientas y pues las armas para pelear esta batalla que es real, ya dijimos y explicamos en clases anteriores, que es totalmente cierta, totalmente real. Necesitamos discernimiento, necesitamos dirección, necesitamos que de nuestra boca salgan palabras de fuego para derribar las obras de las tinieblas, la altivez del enemigo, para interceder por la gente que está atrapada por tantas cosas, para liberar a los que están cautivos. Todo eso es cierto. Entonces, en este momento estamos en un punto donde nos podemos dar cuenta de que si estamos en el punto de santidad, de respaldo, de correcto lugar, por supuesto que podemos vivir derribando esas fortalezas, anulando esas obras, cuando nos ponemos de acuerdo, como dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Donde dos o más se ponen de acuerdo en una cosa es hecha, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro, porque de eso se trata de poder vencer de acuerdo a las cosas que en un momento determinado Dios quiere que hagamos. Y es muy precioso cuando en medio de una situación podemos oír de la mejor manera con el Espíritu Santo para interceder o para instruir o para exhortar o para consolar o para edificar a alguien o a una iglesia, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con este don. Entonces, sí es una invitación de parte de Dios a alinearnos con Él para poder fluir con libertad en este don. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo es que se puede manifestar, pero queremos que quede claro de qué se trata. Sí, y algo que queremos mencionar nada más es que no es lo mismo alguien que tiene el don de profecía a un profeta como ministerio. Al oficio del profeta es un ministerio y la diferencia es grande. El ministerio del profeta es algo que es dado únicamente por Dios. Dios elige a quien quiere darle ese oficio, encargarle esa labor, y cualquiera, ¿no? Ya sea pastor, ya sea evangelista, profeta, eso es dado apóstol, por Dios. Así que alguien puede anhelarlo mucho, pero el que lo da en realidad es el Señor. No es algo que uno elija, ¿no? Yo voy a estudiar para evangelista, ¿no? O sea, no. Sí podemos capacitarnos en todas las cosas para poder servir al Señor de manera excelente, pero ya hablando de un ministerio, el único que lo puede otorgar es el Señor, no el hombre. En el caso del don, sí podemos nosotros como hijos anhelarlo, pedirlo al Señor y el Señor lo otorga, ¿no? Es algo que sí podemos pedirle, Señor, yo quiero tener este don o este otro, podemos querer tenerlos todos y el Señor es el que los da, ¿no? Yo estoy convencido de que hablando de los dones, si tú verdaderamente los anhelas, el Señor te los da, porque finalmente lo que busca Dios según la palabra es que seamos fieles.
Entonces, al Señor le importa poder usar a sus hijos con todas sus capacidades, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un corazón manejable, humilde para Dios, no tiene ningún problema en que tú puedas fluir con este y con aquel. Yo estoy convencido de eso. Sí, sí, ciertamente es bien bonito, espontáneo cuando Dios te regala uno o varios dones, pero también es muy precioso cuando nosotros nos acercamos con confianza a nuestro Padre, si estamos siendo fieles, porque también, ¿para qué quieres tener dones que no vas a usar? ¿Para qué tienes un acumulado de responsabilidad sobre ti si no vas a estar más que, ay, mira qué bonito y qué padre, lo que me pasó de repente hace no sé cuánto tiempo y nunca jamás lo volviste a usar? No se trata de eso. Los dones, por favor, iglesia, compréndame, ayúdeme con esto. Aprenda, por favor, no están restringidos, no son para otro tiempo, son para hoy. No, Dios no tiene ningún problema en darlos. Hablando de dones, entonces es muy, ¿cómo te puedo decir? Retador buscar a la presencia de Dios y decirle, Señor, dame tus dones, dame los dones. Y entonces, cada vez que tú tengas oportunidad con dones o sin ellos, predicas la palabra, oras por los enfermos, o te acercas con compasión y misericordia a alguien y entonces te vas a dar cuenta que probablemente ya empezaste a fluir en dones. ¿Por qué? Porque Dios te los da precisamente para ayudar, para edificar a los santos. Los santos son la gente que ama a Dios, que necesita a Dios, que sea edificados. Hay mucha gente que todavía no recibe a Cristo, pero en cuanto lo recibe o en cuanto se acerca a alguien lleno del Espíritu Santo, tiene la posibilidad de comunicar de parte de Dios cosas que solamente Dios sabe. Ahí está la operación de los dones, ¿no? Entonces, también es importante entender que esta palabra de profecía, muchas veces Dios la usa para confirmar cosas que ya la persona ha estado recibiendo de alguna manera, ¿no? Como un sentir, como sueños, como algo que es como una fuerza interna que lo mueve a ayudar con compasión, a hacer ciertas cosas que es Dios moviendo. Bueno, el profeta como oficio, pero el que tiene don de palabra de profecía también puede hacer este tipo de función de confirmar de parte de Dios algo que solamente Dios sabe. Así es, y cuando es una palabra que verdaderamente sale o viene del corazón de Dios, va a producir algo, ¿no? En la persona que la está escuchando o en el grupo de personas que la están recibiendo, ¿no? Porque puede ser una palabra dada a una persona en particular o a una congregación, a un grupo, a una familia. Y el objetivo de parte del Señor se cumple si hay alguna de las cosas que mencionamos. Aun cuando se tratara de una exhortación que ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle, el fruto debe ser algo bueno. Sí, la exhortación suena fuerte, pero en realidad cuando el Señor quiere o nos exhorta, cuando manda a alguien para exhortarnos de alguna manera, no es con el fin de hacernos sentir mal o de destruirnos, sino al contrario, como un padre amoroso, lo que él quiere hacer es llamar la atención, hacernos ver que estamos haciendo alguna cosa que está mal o que necesitamos cambiar de rumbo y lo único que hay que hacer es responder a ese llamado, ¿no? Pero bueno, ahorita Si lo nosotros hablamos. recibimos una palabra de exhortación para alguien, eso que está diciendo mi esposa, esa es la línea que tenemos que entender. O sea, el hecho de que yo reciba de parte de Dios que una persona necesita una exhortación en algún área, no significa que yo puedo con mi corazón humano, que a lo mejor no está completamente bien, tratar de hacer el imperativo de juzgar a alguien, no. Es el corazón de Dios que es de Padre, me está siendo compartido porque Dios quiere que se le diga a esa persona lo que es necesario que debe de escuchar. A veces no son cosas muy, ¿cómo te puedo decir?, agradables de oír porque has estado haciendo o hemos estado haciendo cosas que no están bien y Dios que ya te ha de haber hablado de diferentes maneras, no lo escuchaste, a veces necesita levantar a un tercero, ¿verdad? Para que escuches lo que no has querido oír de primera instancia, ¿no? Entonces esto es muy importante para que tú lo tengas bien claro. Uh-huh. Entonces, bueno, eh, Eso es la exhortación.
Hablando de la exhortación, bueno, puede ser algo fuerte o a lo mejor no tan fuerte, pero en realidad, como les decíamos, se trata de animar a la gente al final de cuentas para que haga un cambio, ¿no? A que haya una reacción y que haya un cambio para bien, que la persona salga de la condición en la que se encuentra y es algo que, como les decía, no es algo suave, no es algo bonito que a todos nos guste recibir, pero a veces es muy, muy necesario. Y el que trae el respaldo en cuanto a, por ejemplo, al pecado, de dar esa convicción de pecado, pues es el mismo Espíritu Santo. Entonces, si el Señor le da a una persona una palabra de exhortación para alguien, el Señor va a respaldar esa palabra también, haciendo su labor de convencer de pecado a la persona a la que se está exhortando. Y el Así es. resultado, por tanto, va a ser de bendición, va a ser un cambio en esa persona. Como Dice, hijos tenemos que estar abiertos a las tres cosas, ¿no? si un corazón correcto como hijos es ese que es enseñable y que estamos dispuestos a ser exhortados cuando lo necesitemos. Eso es para todos los cristianos todo el tiempo, durante toda la vida, sin importar si somos recién convertidos, si tenemos años de conocer a Dios, siempre hay gente puesta por Dios en nuestras vidas para podernos dirigir, instruir, edificar y aún exhortar, porque nunca somos perfectos en este mundo, Sí. siempre estamos expuestos, seguramente cometemos errores y también seguramente muchas veces podríamos necesitar como Padre amoroso, como dice Hebreos en el capítulo 12, que Dios al que ama disciplina, bueno, pues la exhortación es parte de eso y Dios nos habla seguramente de esta forma porque nos ama. Si Él no tuviera esta parte de exhortación, sería como dejarnos a destruir o destruir a otros por no tener el tiempo o la oportunidad de decirnos, espérame, estás mal en esto, corrige aquello, ten cuidado con esto. Y eso es un amor de Dios manifiesto. Así es, de hecho, no son los dones de los que estamos hablando, pero también en la palabra habla de que hay un don de exhortación. Así es. Entonces, imagínense qué tan importante es el que de repente nosotros recibamos esto. Y dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así es. Entonces, bueno, necesitamos estar en comunión también como cuerpo para poder incluso tener esas ocasiones de si hace falta exhortarnos, ¿no? Pero si el Señor habla de aquí de que nos estemos estimulando al amor, a las buenas obras. Así es. Y en cuanto a lo que el Señor nos dice para que hagamos cambios, también es para que precisamente tal vez nos estemos sintiendo mal después de una exhortación, pero no se trata de quedarnos con una culpa, sino de hacer un cambio, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el arrepentimiento. Quiero hacer un paréntesis Uh aquí. -huh. Cuando tú te das cuenta que por muy bien hecha que esté la exhortación, te estás sintiendo no correcto con la exhortación, es probable que tengas que sanar tu corazón de alguna otra cosa y sobre todo del pasado. Porque un hijo, como te acabo de decir, consciente de su naturaleza y del amor del padre, tiene un corazón enseñable, como ya dijo mi esposa, que puede ser edificado. A todos los que nos digan, sí, échale ganas, todo va muy bien, sigue adelante, eso está bonito. Pero también, y es parte de la vida, tenemos que entender que vamos a ser corregidos porque Dios nos ama. Entonces, si tú no aceptas con facilidad o con naturalidad, para no decir facilidad, con naturalidad una corrección, quiere decir que probablemente tengas una necesidad diferente de ser atendida en cuanto a sanar tu corazón. Es un paréntesis que estoy haciendo. Porque muchas veces pasa que la gente no termina por entender por qué se le dicen las cosas con energía. Y te voy a decir algo, es un problema actual. Eso es otro paréntesis, pero no quiero dejarlo pasar. En la actualidad, los padres, por razones que yo hasta este momento no acabo de entender, tienen que ser muy espirituales de origen, de repente les está costando muchísimo trabajo corregir a sus hijos con la energía de vida. Y eso no es ni cristiano, ni correcto, ni apropiado, ni tiene nada que ver con el amor. Eso es un asunto completamente
pervertido, distorsionado, que daña el carácter, que daña a la persona en lo que va a ser su futuro, en su fuerza interior. No entiende lo que es el límite. El día de hoy lo estamos viviendo en muchas formas. Y eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no estamos educando a los reyes y sacerdotes que Dios nos está poniendo en la mano, que son los hijos para los que son padres, pero los que tengan cualquier oficio como el mío o como alguien que tiene alumnos o trabajadores o gente con la que tienen autoridad, tenemos que aprender a transmitir correctamente el corazón y el sentir de Dios para edificar, para levantar, para forjar, es la palabra, el carácter, y muchas veces requiere exhortación. Por eso es una de las características o de las posibilidades que Dios usa a través de la palabra de profecía. Así es, porque además es la exhortación normalmente también viene fundamentada en lo que dice la palabra, Claro. ¿no? Entonces no hay una contradicción, no es algo que salga del corazón de la persona que la hace, sino que está fundamentada y viene al caso y es congruente con lo que el Señor dice en su palabra. Así que... Tómenlo en cuenta, apréndanlo porque también, ahora, no todos, o sea, no toda la gente que recibe una palabra de alguien que está en un error, tiene la libertad de ir a decirle lo que sea. Eso sí quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque no toda la gente lo tiene por qué hacerlo. Es decir, yo puedo darme cuenta de cosas. Me acordé ahorita del caso y yo lo puedo platicar con libertad porque fue estando yo trabajando, dando un curso. Estaba yo hablando de fidelidad y de lealtad. Fíjate. Eran puros hombres porque era una empresa de seguridad privada. Gente que estaba pues en muy malas condiciones emocionales, económicas, de todo tipo. Y estoy hablando de eso y de repente el Espíritu Santo me dice, aquí hay una persona que está en adulterio. No sé si había más, pero me señaló a alguien. Y me dijo, y le está impactando y le está moviendo su corazón lo que estás explicando. Ahora, yo no iba a pararme a decir, usted está en adulterio. Y yo sabía, y sabía quién era, porque el Espíritu Santo me lo mostró. Yo seguí con la clase, pero fue tan fuerte lo que dijimos, tan importante, que al final de la clase se me acercó esta persona y me dijo, me acerco con usted porque tengo un problema. Le dije, sí sé que tiene usted un problema. Me dice, y yo sé que usted sabe qué es lo que tengo. Le dije, sí, sí sé. Pero es que yo no sé qué tengo que hacer. Le dije, sí, sí sabe qué tiene que hacer. Usted tiene que ir, despedirse de la persona con la que está, ir con su esposa y pedirle perdón a su esposa y recuperar su matrimonio y no permitir que nada de esto siga adelante porque lo que usted está haciendo no está bien ni para la vida de usted ni para su familia y no está bien delante de Dios. Le dije, fíjate bien. No era una iglesia, eso quiero que entiendas, porque a veces pensamos que todo esto tiene que pasar solo en la iglesia, no. Eso nos puede pasar en el trabajo como me pasó a mí en esa ocasión. Tuve la oportunidad de hacerlo, sí, conforme a Dios me lo puso, pero podría haber sido diferente. Si Dios no hace eso, yo podría haber hecho nada más una oración, decir, Señor, libera a esta persona, redargúyela, convéncela de pecado, está mal, te pido perdón, interceder por ella, ¿me explico? No todo lo que se recibe es necesariamente para proclamarse, ni siquiera para exhortarse. Eso sí, ocupé ese tiempo para que mientras yo hablaba, explicaba lo que era la fidelidad y lo que era la lealtad, y la persona entendió que no estaba viviendo de esa manera. Y quiero nada más leerles este versículo de 2 de Timoteo 4 para que vean qué importante es esto de la exhortación y que verdaderamente muchas de las veces que este don se manifiesta tiene que ver con exhortar. Entonces dice aquí, está en 2 de Timoteo, capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí es una indicación muy clara a que esto es muy importante que se haga. ¿Por qué? Porque verdaderamente a veces necesitamos reaccionar. Pero aquí algo que me llamó la atención cuando lo estaba leyendo es que dice con paciencia y doctrina. Eso quiere decir que tenemos que conocer la palabra para usarla,
cuando demos alguna palabra de exhortación, nunca va a ser algo que sea conforme a mi parecer o mi corazón, siempre es algo que está basado y fundamentado en la palabra. Hay una exhortación muy, muy fuerte que podemos encontrar en la Biblia, que está en Apocalipsis 2, capítulo 4, versículo 4, y es algo que últimamente ha venido a mi corazón y que el Señor me ha estado inquietando respecto a la iglesia, no nada más a la gente de nuestra congregación, sino a la gente de la iglesia en general, y tiene que ver con que el corazón de muchos se ha enfriado y muchos incluso se han alejado, no nada más de la iglesia, es decir, no nada más han dejado de congregarse, sino que además se han alejado del Señor. Y en este caso, que es el ejemplo que les quiero leer, dice: has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Se fijan cómo el Señor nos ama, pero cuando Él tiene que hablarnos con firmeza y con muy directamente y con mucha claridad, el Señor lo hace. Él no anda con rodeos. Es muy firme, es amoroso, es un padre, pero si nos tiene que corregir, nos corrige. Sobre todo porque estamos hablando de eternidad. Mientras que a nosotros se nos olvida, Dios tiene cuidado de nosotros para no perdernos, o sea, para que no nos perdamos. ¿Qué quiere decir eso? Ir al infierno. Estar ya para siempre alejado de Dios. Porque el infierno no es la inexistencia, el infierno es un lugar horrible y es eterno. Y Dios todo lo que hace, lo hace por amor, para restituirnos, para rescatarnos, para que no quedemos ahí. Y el día de hoy hay mucha gente que está como dormida respecto a la eternidad. Han dejado que ideas, pensamientos, filosofías, tendencias sociales y modas inclusive les desvíen de la realidad de la muerte que todos vamos a experimentar y de lo que viene después de eso. Todavía me acordé de ahorita de alguien que por ahí me dijo, alguien que no cree en Dios, por supuesto, le decía: oye, pero ¿por qué intentas con tanta intensidad hacer cosas si tú no crees que haya una eternidad después? Y me contestó algo extraño. Me dice: pues si existe tu Jesús, seguramente me va a recompensar por lo bien que hice las cosas. Así me contestó. Y yo ya no quise discutir, pero dije, ¿cómo la gente llega a pensar que, primero dice que no cree, y luego dice que si acaso fuera cierto, cree que por hacer bien ciertas cosas, según ellos, ya con eso es suficiente, y así no es. Para nada. Primero tenemos que humildemente recibir a Cristo, aceptar su liderazgo, aceptar su sacrificio, aceptar su gloria, ¿verdad? Y una vez ahí en humildad, podemos empezar a vivir buenas cosas, buenas obras que de hecho Él preparó. Esto que estamos haciendo es una buena obra porque estamos aprendiendo lo que Él quiere, y también es una buena obra ejercer los dones correctamente. Otro propósito de este don es edificar. Estábamos diciendo que sirven para la edificación, y la palabra de edificar pues nos hace pensar en construir, ¿no? Y en levantar, o al menos creo que es lo que todos podemos pensar. Para construir, para levantar, por ejemplo, un edificio, pues hace falta poner cimientos, se necesita material, bastante planeación, y el Señor en la palabra menciona mucho en la Biblia menciona mucho esa palabra respecto a su iglesia, respecto a los hijos, a los creyentes, y habla de que necesita ser edificada. Eso quiere decir que ciertamente cuando llegamos al Señor, estamos en un punto de partida, pero ahí empieza un proceso de cambio y de crecimiento, y eso en lo personal, pero también a nivel corporativo, la iglesia necesita ser edificada, y para eso este don también está dado a los hombres. Así es. En este caso, tanto el don como también el oficio de profeta es para eso también. Y necesitamos, cuando mencioné los cimientos o los fundamentos, pues estamos refiriéndonos otra vez a la palabra.
siempre que estemos fundamentando nuestra vida en el Señor, en su palabra, vamos a tener solidez en nuestra vida espiritual, pero también como congregación, si la gente que va llegando va aprendiendo una doctrina correcta y va enamorándose de Dios y va leyendo por sí misma la palabra, entonces vamos a tener que la iglesia va a estar sólida. Así es. Y vamos a estar edificando algo que no va a derrumbarse con cualquier situación complicada que llegue. Imagínate que estamos hablando de la obra de Dios que quiere compartir con los seres humanos, porque es lo que hace. Con colaboración quiere Dios que tengamos con Él. Entonces, obviamente, Él quiere que todo lo que se está haciendo esté bien establecido, afirmado y bien edificado. Y su iglesia es la cosa, la entidad, ¿verdad?, más importante que Él quiere edificar. Y nos edifica tanto a nivel individuo como a nivel corporativo, como dice mi esposa. Y acuérdate que en el pensamiento de Dios, aunque tú eres individuo y trata contigo, Él no te ve como una sola cosa, sino que Él ve a su iglesia, nos ve. Y al vernos, Él está buscando que todos estemos eslabonados, embonados, ¿verdad? Colaborando con el Espíritu Santo, sometidos, si quiere usar la palabra, aunque a alguna gente no le gusta, pero es la verdad. Con santidad, pero con humildad, dejándote guiar, ¿no? Y ahí se ponen los fundamentos, se edifican. ¿Por qué es importante? Voy a poner un ejemplo. Imagínate que estamos hablando de la iglesia, estamos empezando y de repente, por la razón que sea, y a veces pasa, uno que está en el oficio de edificar una congregación, como es el caso de nosotros como pastores, estamos trabajando para que no falte ninguna de las cosas importantes que la gente tiene que saber, pero que se nos vaya una de repente, porque estamos muy enfocados en alguna área. Es importante cuando Dios levanta a alguien, ¿verdad? Y te dice, ¿sabes qué? Hace falta esto. Y no nada más es una exhortación, es decir, necesitas poner este fundamento también, ¿no? Clau, ahorita me acordé de uno muy bonito que Clau me leyó de un libro. ¿Te acuerdas de ese misionero que no les enseñaba de los diezmos? Es, por ejemplo, ahí es una forma de edificar. Sí, pero el misionero que Manuel menciona también recibió exhortación, ¿no? O sea, él recibió exhortación y entonces pudo enseñarle exhortación de parte de Dios directamente a él, no llegó nadie a decirle nada, porque él veía a la gente tan necesitada en la comunidad a la que llegó a trabajar, él era extranjero y llegó a trabajar en alguna comunidad del norte de México, que está por las montañas, no sé exactamente con qué grupo étnico era, pero veía a la gente tan necesitada, con mucha escasez de recursos en todos los sentidos, que él no quería hablarles acerca de los diezmos, de las ofrendas, De hecho, él les y daba. de hecho, como él recibía su sueldo de la organización misionera que lo había enviado, Que eso no estaba mal, ¿eh? entonces él, de lo que él recibía, él compartía con la gente, Lo cual pero está él bien. nunca les enseñó esa parte que Porque también... decían, pobres, fíjate lo que es la mal enfocada, pobrecitos, en lugar de que yo les dé, ellos me tendrían que dar si yo les enseño, yo no tengo ninguna necesidad, gracias a Dios no la tenía, pero ¿qué pasó? Entonces, el pueblo, en lugar de prosperar, parecía que de repente empeoraba su condición. A pesar de que estaba siendo evangelizado, Es a pesar de que se le exactamente. estaba predicando la palabra, a pesar de que se estaba orando por ellos, a pesar de que se le estaba ayudando, porque él estaba dando de su bolsa dinero, no Y él había oraba mejoría. para que eso cambiara, porque podemos ver también en la Biblia que el Señor quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Dice, así como prospera tu alma. Entonces, no había una contradicción ahí, o al menos él así lo veía y decía, Señor, si la gente está volviendo su corazón a ti, si ellos están queriendo vivir para ti, ¿por qué no prosperan? Y entonces el Señor le dijo, porque tú no les estás enseñando a dar y tú no les has hablado acerca de los diezmos, de las ofrendas. Ahí está la exhortación de parte de Dios para él. Y entonces él se arrepiente como acción a esa exhortación, le pide perdón al Señor y entonces abarca dentro de las enseñanzas que él estaba dando a los nuevos creyentes
esta parte de dar y les enseñó lo que era el diezmo, les explicó lo que era la ofrenda y la gente empezó a llegar, obviamente no con dinero, porque además era una comunidad Rural. muy aislada, sino con ellos lo que hacían era intercambiar cosas, ¿no? Lo que uno producía, si uno sembraba calabazas, intercambiaba con el que sembraba maíz y así O era con el que criaba como, pollos o lo sí, que sí. fuera, ¿no? Entonces la gente empezó a llegar al lugar donde se estaban reuniendo con lo que Con producía cada uno, gozo, con pero alegría, a dar con la sus décima parte de lo que cada uno estaba producía. produciendo. Y lo que pasó fue muy bonito porque empezó a haber abundancia y el Señor les dio sabiduría para poder hacer algo con lo que estaban ellos entregando. Sí se repartieron entre ellos, pero el Señor de ahí levantó de una manera muy bonita a esa comunidad en ese sentido, pero fue gracias a que este hombre buscó al Señor, recibió la exhortación, hizo algo al respecto y la gente fue obediente Fue también. edificada. Y Fíjate la palabra. hubo Esta edificación, palabra es la que queremos resaltar, así es. edificar. ¿Por qué? Porque mientras ellos no conocían esta verdad, ellos tenían un hueco en su vida espiritual, a pesar de que es algo tan natural. Él al final de cuentas lo que tuvo que hacer seguramente fue recibirlo, tomar alguna que otra cosa y volver a repartirlo, pero tenía que existir la acción donde la gente se desprende en obediencia y eso es una enseñanza para edificar, para fomentar, Ahora la para gente, cimentar la base de lo que Dios dice, ¿no? sí, ahora la gente tenía ya un elemento en su conocimiento respecto al Señor y su palabra de algo que opera de manera sobrenatural, aunque aparentemente se da ahí de forma física lo que están entregando, pero ellos habían aprendido algo que los llevó a ir a un nivel más alto en su vida económica o en su vida Sí, material. sí. Uh-huh. Sí, porque lo que Entonces, pasa en lugares donde se enseña bien esto, y hablando de los rurales, pues es que uh-huh, empieza a haber sobreabundancia, entonces ya les sobra, entonces ya pueden vender en otro lado, uh-huh, bajar a otros pueblos, cambiar con otras personas, y eso es, a final de cuentas, prosperidad también en esa forma, uh-huh. ¿no? Entonces, no podemos omitir nada de la palabra, este don sirve para afirmar, para edificar, todo tiene su razón de ser, pero nos falta uno, nos falta consolación. Consolación. Ujú. Muchas veces, así como necesitamos ser exhortados, ser animados, también necesitamos ser consolados, porque todos pasamos por situaciones complicadas en nuestras vidas o hay sucesos como lo que está pasando actualmente en el mundo de esta enfermedad y toda la muerte que ha traído, la devastación en la economía, en fin, son tiempos complicados y el corazón de la gente necesita ser confortado, fortalecido, porque ha perdido un ser querido o porque está pasando por problemas fuertes económicos. Puede haber tantas cosas por las que necesitamos recibir consolación y este es tan importante para el Señor, cuida tanto de nosotros, le importa también lo que a nosotros nos importa, de tal manera que Él utiliza también este don para dar consolación a sus hijos. Así es. La consolación es algo demasiado importante porque honestamente la forma como vivimos, siendo que tenemos una naturaleza caída, si no fuera por esta obra del Espíritu Santo de consolarnos, porque Él es el consolador, ¿te acuerdas? El Espíritu de Dios es el consolador. Entonces, quiero recordarte algo que a lo mejor no lo hemos dicho, pero el testimonio de la profecía es el Espíritu de Jesús. Entonces, por eso es tan importante entender que no es de condenación, que no es de exhibición, que no es de persecución, sino es aun cuando hay exhortación, es porque el corazón de Jesús es de redención, de restitución, de restauración. Bueno, pues eso también entra dentro de lo que es la parte de la consolación. Perdemos a alguien que amamos profundamente por una enfermedad, como la gente que la está pasando ahorita. Si no fuera por la obra de Dios, sería para muchos materialmente imposible recuperarse de una pérdida tan importante. Sí, porque hay familias, por ejemplo, que han perdido a casi todos los miembros, ¿no? Han quedado 2 de 8 que eran, Imagínate. hemos oído casos Sí, terribles. terribles. Entonces, sí puede llegar a ser algo devastador en el corazón de una persona, alguna cosa fuerte que pasa en su vida,
Y el Señor, Él es nuestro consolador, pero Él también quiere que nosotros como personas seamos parte de eso, de una forma de manifestar amor, de de abrazarnos. apoyar, Eh, de comprender, ¿no? Así es. Jesús tuvo un detalle muy bonito que siendo humano, que fue cuando murió su amigo Lázaro, Ujú. ¿no? A mí me impacta mucho ese pasaje porque dice que Jesús lloró. O sea, él al ver el dolor que se causó por la muerte de su amigo, sintió el dolor de toda la gente como esa pérdida. Claro, es un pasaje maravilloso porque en ese momento él se manifiesta como la resurrección, ¿verdad? Pero Ujú. hay un momento antes de la resurrección que dice que él lloró. Ese llorar significa se identificó con su corazón y con su vida, abrazó la necesidad. Y bueno, esta es la parte interesante del llamado a la iglesia. Si está en las manos de Dios el hacerlo, nosotros tenemos que colaborar con Él para que ocurran estas cosas mayores, como la resurrección de Lázaro. ¿Qué significa? Que no era su tiempo y que lo que pasó era para la gloria de Dios, porque inclusive si te acuerdas en el pasaje dice que le dijeron, es que Lázaro duerme, es que si duerme se va a despertar, y entonces dicen, no, no es que ya se duerme, es que murió. O sea, le está explicando a sus discípulos, pero Ujú. él se quedó más tiempo adrede porque ya sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, cuando llega y ve el dolor, siente el dolor de la gente, ese sentir de Dios de estar conectado con nosotros en nuestra necesidad y situación es lo que el Espíritu Santo nos imparte para poder comprender y para poder apoyar y abrazar a quien tenga esas necesidades. Claro, cada uno tiene su propia expresión y su propio sentir, pero el consolar viene de parte de Dios. Ujú. Y este consuelo hace que también la persona que lo está necesitando tenga un cambio en el sentido de que ahora puede tener esperanza, ¿no? No es nada más un abrazo de, ay, pues sí, estoy contigo en tu tristeza, no, sino que es algo que cuando se usa el don, el Señor usa este don en la gente que lo tiene para dar consuelo a la gente, para dar consolación, vamos a decir, es para que la gente salga fortalecida de manera sobrenatural. Exacto. Se siente con una nueva esperanza que no tenía, tal vez incluso hasta con gozo, que No hay no puede manera de entender tenerlo, claro. de por qué lo siente, Uh-huh. pero lo siente. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural que el Señor le está dando. De hecho, el gozo, según la palabra de Dios, ¿verdad? Es Ujú, nuestra fortaleza. Entonces, ujú. quiere decir que aún en medio de una de esas tragedias viene este toque sobrenatural de Dios y puedes sentir lo que mi esposa está explicando, que no tiene explicación natural, Así pasa, es. es de Dios. Ujú. Uh-huh. Así es. Y el origen, o no el origen, el motivo de hacer esto, pues es el amor, ¿no? El amor que debemos tener unos a otros, que de hecho la palabra dice que seamos empáticos, lo dice así, que podamos nosotros reír con los que ríen, gozarnos con los que están contentos, llorar Con con los los que que lloran. lloran. Uh-huh. Y la consolación que el Señor da y cuando nos hace partícipes de ella, pues es para que podamos manifestarnos amor, ¿no? Como hermanos unos a otros de manera natural. Así Ujú. es. Y entonces, bueno, pues esas son las características que se deben producir o que deben de estar presentes, ya sea una u otra o ellas varias juntas, a la hora de dar una palabra que viene de parte de Dios. Es una manera de identificar que la palabra que estamos recibiendo es de Dios. Una forma. La otra que ya ahorita no se nos va a dar tiempo porque estamos ya muy avanzados con el tiempo, es que tiene que tener relación con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. No, no la podemos sacar de la manga. Todo lo que viene de parte de Dios en la palabra de profecía tiene que ver con lo que dice la palabra del Señor. Ujú. No vamos a poder acabar porque obviamente ve qué hora es y todavía nos faltan varias cosas, pero algo que sí queremos puntualizar antes de acabar esta clase es que hay como en el ambiente espiritual hay diferentes maneras de recibir algo Ujú. o fuentes de donde recibimos algo. La primera de la que estamos hablando, pues Dios, ¿no? Ujú. En muchas formas puede ser, pero también puede ser el propio corazón humano. O sea, tú por tu propio pensamiento puedes estar produciendo ideas o pensamientos
que puedes llegar a creer que son como algo que es algo que debes de hablar de parte de Dios y no necesariamente es así. Y por supuesto también existe la posibilidad de que hayan voces que no son ni de Dios ni tuyas, que son del enemigo, que puedan venir a traer una palabra, una cosa, susurrar ahí y que tú puedes decir, ay, esto viene de parte de Dios. Obviamente hay que crecer en discernimiento, como ya lo dijimos en algún momento, conocer la Biblia para no estar equivocándonos respecto a lo que recibimos y juzgar todo lo que recibimos. Eso siempre lo enseñamos nosotros. Sueños, palabras proféticas, que alguien viene y me dio una palabra, que alguien oró por mí. Yo no me dejo llevar absolutamente por algo. Yo como pastor se los enseño a toda la congregación. Los que están viéndome, por favor, recuérdenlo o conózcanlo si no lo saben. Pero si alguien te da una palabra o si tienes un sueño o algo, no lo des porque, es que esto es de Dios y así tiene que ser. Espérate. Hay que juzgarlo, hay que orar y sobre todo si no eres una persona, ¿cómo te puedo decir? Con experiencia, que te falta pericia. Y aunque la tengamos, si algo está así como raro, porque nos ha pasado, mi esposa tiene un sueño, yo tengo un sueño, otras personas tienen sueños o palabras o reciben, todo lo metemos ahí, Señor, danos sabiduría, esto viene de ti o no, y empezamos a buscar los principios de la palabra, los que acabamos de decir ahorita, también nos vamos a las escrituras, digo, no, esto sí es de Dios, porque mira, esta palabra dice así, 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 y empezamos a colar lo que recibimos con el colador, le llamo yo, que es la palabra, ¿no? Ahora sí que lo que se queda es porque está en la palabra y lo que no es porque no está en la palabra. Y eso es algo que tú tienes que entender. Este don opera con mayor facilidad si eres una persona que amas leer y aprender la palabra de Dios, buscas en oración al Señor, conoces y empiezas a conocer su voz, porque hay que aprender a conocer su voz. Todo eso junto ayuda a que sea más fácil no confundirse, ¿sí? Y bueno, pues eso es importante, que sepamos que esas son tres maneras diferentes de fuentes diferentes donde puede venir una palabra. Uh-huh. Y bueno, como personas que podemos tener ese don, necesitamos ser muy responsables y precisamente si lo has anhelado y si el Señor te lo da, entonces hay que responsablemente estar aprendiendo, estar meditando lo que dice el Señor en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser más eficaces a la hora de darla, para que no haya tanta confusión con nuestras propias ideas, pensamientos o incluso emociones a la hora de dar una palabra a una persona, sino que podamos estar más tranquilos de que lo que estamos diciendo es algo que efectivamente viene del Señor, porque ciertamente somos humanos y el Espíritu Santo está depositando cosas que vienen de Él en personas y las personas podemos equivocarnos no hay que tener temor de decir las cosas. Yo lo entiendo porque a mí sí de repente me ha dado un poco me abruma la responsabilidad tan grande que es el dar una palabra así. Sin embargo, hay que hacerlo, pero hay que hacer la parte que nos toca de mantener nuestra vida de comunión con el Señor y conociendo su palabra, para que no digamos cosas que la contradicen, que no tienen nada que ver con la forma en que el Señor hace las cosas. Alguna vez una persona nos decía, por ejemplo, es que a mí me dieron una palabra de que yo me tenía que ir a otro lugar, pero prácticamente parecía que tenía que dejar todo, incluso a su familia, e irse, ¿no? Y el Señor dice en la palabra que pues la familia es la esencia, ¿no? El marido tiene que cuidar de su esposa, de sus hijos, no la va a abandonar porque va a ir a servirlo. Uh-huh. No, no, y además te voy a decir una cosa que también dice la palabra, si la conoces, y es a lo que constantemente oramos. Señor, danos sabiduría. Uh-huh. Danos sabiduría. ¿Por qué? Porque si el Señor hace descender su sabiduría sobre nosotros, es más difícil que te equivoques. Es más importante y más seguro que vas a estar más en línea. Viene de arriba, también es sobrenatural. Pero dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida y el Señor se la va a dar. Entonces yo creo esa palabra, todo el tiempo la estoy diciendo. Para mí es el tesoro más grande que yo he recibido de parte de Dios, la sabiduría. Se la sigo pidiendo porque la necesito
Y yo te animo a que tú también lo Sí, hagas. exactamente. Y que nuestro corazón esté sano, que no haya nada que esté ahí de amargura, de enojo, de celos, de cosas que no deben estar y que estorban y que hacen ruido y que distorsionan y pueden llegar a distorsionar el mensaje que tenemos que transmitir. Tenemos que tener cuidado de no querer manipular a la gente a través de este don. ¿No? Eso sería Acuérdate que ya te algo dijimos que ese es un terrible, principio de terrible de brujería y de brujería. hechicería. Pero hemos visto gente que también lo trata de hacer, de dirigir la vida de los demás a través Pasa mucho. de esto, entonces eso ya es algo que cae en lo otro, ¿no? En lo que no Y hay viene de Dios. iglesias, desgraciadamente, Sí. donde pasa mucho. Ujú. Nosotros todo el tiempo estamos vacunando, llamo yo, a la iglesia para que no estemos dejándonos llevar por la palabra de una persona. Tiene que venir Dios, como también lo dice la Escritura, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, y todo eso va sumando y nos da capacidad de entender y de ser dirigidos. Asimismo tiene que pasar con lo que recibes. No puede ser que una sola cosa espontánea que nunca has recibido antes le dé dirección a tu vida sin preguntar, sin orar, sin que se juzgue lo que estás recibiendo. Y si es para ti así, también es así para los demás. Tienes que recomendar. Nosotros Sí, inclusive cuando enseñamos ya en la práctica, le das una palabra a alguien y le tienes que preguntar si tiene sentido lo que le estás diciendo, porque es sobrenatural. De repente tú no tienes ninguna idea de lo que estás hablando, pero la persona que lo está recibiendo sí, porque Dios le está hablando a través de ti. Entonces, si es así, la persona te va a decir sí, sí tiene sentido. Lo que me está diciendo es un testimonio, es una confirmación, Dios me está dando paz, Dios me está trayendo, sí me explico, ¿no? Algo que viene de parte de Dios. ujú. Pero bueno, ya por la hora queremos hacer oración, porque de hecho ya nos andamos pasando un poquito. Gracias por su paciencia, si nos están esperando tantito, aguántenos nomás para que hagamos oración y pues podamos continuar con este tema, lo que haga falta para la próxima semana. Yo creo que es muy importante y muy fascinante lo que estamos viendo y yo te recomiendo que nunca pierdas la ocasión de aprender algo más o de afirmar algo más. A mí me pasa, siempre que leemos, siempre que estudiamos, aunque ya sabemos muchas cosas, siempre viene algo como nuevo, como fresco, para venir a decirnos Dios algo, no, algo más. Entonces, si es tu caso, pues qué bueno. Y si es nuevo, pues con mayor razón. Disfruta lo que estás aprendiendo. Yo creo Ujú. que es algo, eh, pues sí, es algo muy bonito el saber que en el Señor podemos aprender y adquirir cosas nuevas que nunca habíamos pensado o si ya las habíamos escuchado, pues con mayor razón las estamos anhelando. Así que pues vamos a seguir adelante y aprovechar estos tiempos que tenemos los entre semana. Y bueno, yo les quiero dar las gracias a todos los que están conectando. Estamos viendo algunos saludos de ustedes. A todos los que nos están saludando, les mandamos un abrazo, sobre todo a los que están lejos, ¿verdad? Como nos están Sí, viendo, ahorita viendo de Costa Rica, ¿verdad? Y amigos de otros lados, de Ecuador. Que Dios les bendiga de donde quiera que estén, aquí en la República Mexicana, aunque no esté, pues no están tan cerca tampoco, ¿verdad? Donde quiera que usted esté o ustedes estén, reciban de nosotros un sí, abrazo, saludos, los amamos, los abrazos. bendecimos a todos. Allá a Costa Rica, a los soteros les mandamos un abrazo. Y por favor, de verdad, sigamos orando juntos. Ahorita vamos a orar para que Dios active esta impartición. Extiende tu mano, Padre, en el nombre de Sí, Jesucristo. Señor. Nosotros desatamos tu favor, Vamos, hablamos tu palabra, bendecimos a tus hijos. Aquellos que ya de tu parte han recibido algo, los activamos. Avivamos a los que ya han recibido esto y los que no, Padre, yo te pido que impartas el poder escuchar tu voz, recibir de ti palabras, no solo para ellos, sino para otros, para tener dirección, exhortación, consolación, edificación, todo lo que sea necesario para que se cumpla todo propósito. En el nombre de Jesús, atravesamos por este medio y llegamos a donde están ellos en este momento. Bendecimos sus vidas, bendecimos su entrada y su salida. Reprendemos cualquier cosa que se quiera levantar para engañarlos, para apesadumbrarlos o para desviarlos. Declaramos que viene tu paz, tu sabiduría, tu iluminación, tu dirección, Señor, tu exhortación, tu consolación, tu edificación. Claridad, pon hambre y sed de tu palabra, de tu presencia, de buscarte en oración, de vivir en obediencia y en santidad, Señor. Bendecimos a todos en tu nombre, Jesús, y declaramos tu paz, tu bendición y tu Sí, victoria, Señor. Padre.
en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Bueno, pues les recordamos que tenemos nuestra reunión los domingos a las 11 de la mañana. Estamos abriendo la invitación para quien quiera llegar. Nada más lleguen pues con su tapabocas a buena hora. Estamos empezando en punto de las 11 porque seguimos transmitiendo y va a seguir así. O sea, yo pienso que aunque todo regrese a la normalidad, las transmisiones las queremos seguir haciendo. Entonces tenemos transmisiones online, en vivo, en Facebook y en YouTube a las 11 de la mañana por nuestros canales de Manantial Avivamiento, y las reuniones entre semana, lunes, miércoles y viernes a las 7:30, como ahorita, 7:30, 8:30, diferentes cosas, oración, enseñanza, diferentes cosas para pasar un tiempo de edificación precisamente, ¿no? Y bueno, pues también les animamos para que sigan en su clase, esta que estamos teniendo los viernes, y pues estamos orando para que sea posible seguir edificándonos juntos. Que pasen una bonita noche, que el Señor los bendiga muchísimo y nos vemos el domingo. Con el favor de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta luego.